Hola, Shay. Hola, Karen. Acomodes el pelo. Sí, es que ya no saben qué hacer con tanto. Con tanto que me dio la vida. Con tanto. Con tanta abundancia. Oye, sí, y hablando de abundancia. Qué bonito. Sí. Qué bonito concepto. Sí. Tú vas por la vida pensando que el vaso está medio lleno o medio vacío. Que el vaso está full, lleno, a tope. No le cabe nada más. No, siempre le cabe. Hace poquito vi un TikTok de alguien así como woo que decía, era como un hechizo, Ajá. rezo, no sé Ajá. cómo llamarle, manifestación, whatever, decía, tengo todo lo que necesito y lo puedo traer a mí en el momento que lo necesite. Y yo, ¿qué clase de conjuro? Así de que, por favor, en este momento. Manifesting. Sí. Está bien. Yo creo que a nuestros alumnos les serviría muy bien así, cuando están a las 2 de la mañana trabajando. Manifiéstame un plano listo. Ajá, manifiéstame ser gurú de AutoCAD o así. Estaría padre. Sí, sí. Pues mira, ya a esas horas uno pide Lo que sea. Lo que pueda ayudar. Pues sí, pero no sale con magia, es trabajo duro. Eso. Hay que meterle horas de estudio. Sí. ¿Te acuerdas de tus profes de la carrera? Ay, claro. Sí. Los veo ahí. ¿Tenías favoritos? Los veo ahí. Saludos. Los veo con mucha Ahora frecuencia. son colegas. Sí, ay, con mucho cariño, no, claro que Sí. me acuerdo. Cuéntame Sí. alguna historia de tus profes de la carrera. Ay. No digas nombres. No digo nombres, no. ¿Quieres decir bueno, nombres? no, bueno. Name dropping. No. Bueno, ya no he hablado ya de esto, siempre empiezo No. con ese prefacio. Podemos decir el tema. Vamos a hablar de docencia. Docencia. Sí, De docencia, enseñanza. enseñanza. Enseñar de ciudad. Sí, qué bonito. Esa es ¿Te una de las gusta? cosas. Me encanta. Pero primero cuéntame de tus profes. Ahorita te cuento. Fueron muy buenos, la verdad, tuve muy buenos y muy buenas profes, claro que me acuerdo, con mucho cariño. No sé, tuve una buena experiencia en general, siempre, casi siempre. Brillantes excepciones, no en la carrera, pero no nada más en la carrera, toda mi vida siento que tuve muy buenos y buenas profesoras tuve la suerte de tener la experiencia de que aprenderse un placer. Ya, claro. Y creo que es algo que mantenemos, ¿no? O sea, Sí. las dos, yo creo que sí nos entusiasma aprender. Sí, y pienso mucho en eso, en que siempre, ¿cómo le haces para que sí haya mucho trabajo, pero siempre ese trabajo se haga como con motivación y con disfrute? Claro, sí. Me encanta ver cómo aprenden, ¿sabes? O sea, cómo pasan de no saber a saber. Ujú. Es un proceso como etéreo, bonito. No sé, a ver, seguro la gente que es así pedagoga y que ha estudiado esto va a decir de qué estás hablando, eso no es etéreo, está muy claro. No sé, Aquí están los 7 pasos del proceso de aprendizaje. Claro, así como los 5 pasos del duelo, Sí. los de, seguro habrá quien sepa eso, pero no sé, o sea, también no es para todos igual, no sé, o sea, luego ves estudiantes que dices, no sé, o sea, te cuestan un chorro de trabajo porque no hay interés, porque a lo mejor han tenido una mala experiencia precisamente con la escuela, entonces esos son los que más satisfactorios se me hace que aprendan, ¿no? Y no solo que aprendan, que se sientan contentos de haber aprendido, ¿sabes? ¿Tú cómo empezaste a dar clases? Empecé a dar clases porque me invitaron a dar clases. Estaba trabajando en Distrito Tech todavía y el director de departamento de la Escuela de Arquitectura me escribió o me dijo que si quería dar clases. Y la verdad, yo sí tenía muchas ganas de dar clases, pero cuando me dijo todavía no terminaba la maestría. Entonces le dije, no puedo, no me va a dar Espérame la tantito. vida. Ajá, déjame termino la tesis y ya, con eso empezamos. Y sí, bueno, más o menos, o sea, terminé la tesis, pero defendí cuando ya estaba dando clases. Entonces, así fue, pues sí, dije que sí. Me tocó todavía No, me equivoqué de mano, porque con esta Claro, esta es la de la... Esta es la de decir que sí. Sí a la docencia. Con la derecha. Claro. Sí, estaba todavía la pandemia un poco. O sea, me Le tocó entraste en pandemia. horrible. Wow, ¿cómo fue esa experiencia de primera vez que das clases y fue por Mira, Zoom? Saludos a Nat, porque esa primera clase la di con ella.
le di clase después a esos alumnos en el salón y ellos me decían que habían llevado clase conmigo y yo les decía, pues yo no me acuerdo. Cuadrito número 3. Claro, sí. Letra G. Es que era también eso. Después ya fuimos mejorando y pautas de prende tu cámara en la medida de lo posible y pon tu nombre, por lo menos, Aquí tu era foto. más bien ya cuando ya, o sea, llevan tanto tiempo así que hagan lo que quieran. Ah, O sea, ya era... ese cierre semestre- de la pandemia. Ese semestre ya estaba abierto el campus. Mm. O sea, fue el primer semestre donde hubo clases de regreso en las aulas. Espera, entonces cuando dimos juntas la clase, Nat, tú y yo, ¿era tu primer semestre dando clases presenciales? Claro, era mi primer semestre dando clases. Fue Ever. el mismo semestre. Ah, ok, Claro. no, pues muy reciente. Mi primera clase fue con Nat y la segunda fue con Nat y contigo. O sea, no puedo haber caído más blandito. Caíste enmullidito. Eso, pura mamaseadora. No, bien, muy bien. ¿Te tocó una buena experiencia o qué dirías de tus Claro, colegas profesoras? Súper buenísima experiencia. Ay. Más o menos, Nat me hizo daño. O sea, este episodio va con Nat. Puso un estándar muy alto. Claro. Sí, O sea, es buena profesora. Tú también lo eres. Nat le dije, pero no como yo. O sea, no, ni siquiera aspiro a ser tan buena. No quiero. O sea, es demasiado. Estaba con mucho amor, Nat. Claro, ella sabe, se lo he dicho. Pero Nat le deja comentarios a cada una de las evidencias para cada una de las personas. Y, o sea, a ver, yo no digo que no lo haga, pero es un nivel. Le damos clases a 60 alumnos al mismo tiempo. O sea, era complicado. Complicado dar esa retroalimentación puntual y dejar Total. registro escrito y todo eso es Exacto. complejo. O sea, yo me aprendo los nombres de todos en las 5 semanas que me toca darles clases. Hay clases, pues, que damos más semestres, ¿no? Pero no, no estuvo tan padre. Nos tocó darle en línea por la cantidad. O sea, no había salón que cumpliera con las normas del regreso para... Las distancias. que cumpliera la Ajá. Entonces, por eso no se hizo Presencial. esa primera clase. Entonces, la primera clase que yo di ever fue en línea. Así que al último grupo que iba a llevar clases en línea por la pandemia en primer semestre. Entonces, esa clase en particular, pues estuvo rara. Si lo hubiera tenido ahorita, diría qué horror. Pero en ese momento era lo único que conocí. O sea, había sido alumna, pero nunca había sido maestra. Entonces era como, todo era nuevo, todo era, o sea, aprende todo. O sea, aprende, sí, como cómo se lleva esto y el sistema y el Zoom y o sea, no el Zoom, pero sí dar una clase es diferente que meterte en una reunión. Y también prepara materiales y sí, como prepárate para dar una clase, aunque ya sepas del tema obviamente, pero no es lo mismo enseñar del tema. Y sí, no sé, estuvo overwhelming, pero padre. Y luego, contraste, o sea, era en línea, 60. Y luego pasamos a la clase que vimos juntas y eran 8 presencial. O sea, era como 9. educación boutique. O 10. Ajá, 8, 10. Entonces, sí, estuvo padre, me gustó. Y es de las cosas, o sea, hay cosas que ubico en la vida que digo, lo voy a probar y si me gusta, pues a full. Y si no me gusta, no lo vuelvo a hacer. Y enseñar ha sido una de esas, dar clases. Ay, qué Sí, bonito. y aquí seguimos. Aquí seguimos, claro. Sí. Y Además, antes de eso habías dado cursos, ¿no? Porque tú como con pueblo bicicletero o con cosas, te ha Sí. tocado capacitar. A lo mejor no, obviamente no es lo mismo que una educación a nivel universitario, pero sí, más profesionalización. También me tocó trabajar en cursos de verano para niños, de cosas así, nada que ver, de cursos de verano deportivos y así, o sea... ¿y en esas experiencias no habías detectado que te gustaba comunicar lo que sabías hacer? Sí, también daba muchas asesorías en toda la vida, o sea, en la secundaria, en la prepa, en la carrera, a mis compañeros, como, era la manera en la que yo estudiaba para los exámenes. O sea, era, oye, ¿nos podemos juntar a estudiar? Y yo, sí, entonces explicaba y era mi forma de repasar, o sea, nunca se me ha dado como, yo me voy a sentar a estudiar, o sea, no sé, no se me da, ahora me imagino que, bueno, hace mucho que no hago un examen, pero en ese entonces esa era la manera, entonces sí había notado eso, pero nunca... Eran las cosas que estaban como etéreas ahí, como, eso algún día va a suceder. Además, vengo de familia maestras, o sea, mi ya. mamá es No, sí, maestra, sí, es cierto. mi hermana es maestra, o sea, de carrera, de profesión, Sí, ¿no? sí. Entonces, sí, no tiene nada que ver, pero más bien, o sea, sí he estado relacionada con eso, pero no creo que eso haya necesariamente influido. Ujú. Es más como el gusto por el conocimiento, yo creo, o sea, por obtenerlo, pero también por compartirlo, ¿no?
Claro, sí, no, desde luego. Es rico, a mí me gusta mucho. ¿Tú cómo llegaste? ¿Cuántos años tienes dando clases? ¿Cómo llegaste? 40, no te creas. Yo soy una maestra de la vida. Bueno, no es broma. 37 porque soy hermana mayor. Ay, bye. No, de alguna manera se siente como que toda la vida explicando alguna cosa a alguien. Al baño a tu hermana y así. No, tampoco. Pero, o sea, no todo el mundo se toma ese papel así, pero yo sí. Claro. Yo sí era como, no así, no sé qué, no, como muy, muy, en mi rol de older sister. Muy maestra, por no decir. Muy maestra. O tenía un interés especial en alguna cosa y todo el día hablando de eso y como, ay, wow, qué interesante. Oh, sí, como todo. Cuéntale a alguien más. ¿Las estás pagando? Entonces, esas son experiencias tempranas y luego también nunca di como yo tengo mi campamento de verano, cosas así. Yo tampoco, era un trabajo. Yo ni... La primera que recuerdo de dar una clase fue un curso de AutoCAD, estando yo como estudiante a otros, o sea, a pares. Como... No es cierto, mentira, en la prepa también tuve esa experiencia como tú de repaso enseñando. Claro. Mi mejor amiga, Becky, como que le batallaba un poco a algunas clases y a mí me gustaba mucho compartir cómo me iba bien en la escuela. A ella también me iba bien, pero bueno, me acuerdo mucho en historia de hacer un cómic de como historia de México, Hernán Cortés y La Noche Triste y no sé qué, como dibujando escenas muy, sí, como manera de recordar. Para que para ella, o sea, como un producto con mucho amor, ¿no? Para que para ella fuera fácil. No, era como el acordeón, pero era un cómic y era no sé qué, o sea, porque a mí me divertía realmente. Claro. Súper ñoña. Dibujo muy mal, además. Ay, y no sé. Nadie dibuja mal. Bueno, no tengo un dibujo tradicional, convencionalmente bello. Para tu amiga. Sí, X. Sí. Pero de las que más me acuerdo es de literatura, clásicos de la literatura y esas clases, y de estar sentada en las escaleras de la prepa, así rodeada, y yo contando. Sí, Tale of Two Cities. Y yo, entonces, no sé qué, y no sé cuántos, y todos los personajes y tal. Y me disfrutaba un montón. La gente no lo leía, tú lo leías porque, claro. Yeah. Y te ponías a contar. Yo era el acordeón. Ajá. Yo era los Cliff's Notes en vivo. De viva voz. Antes de YouTube. Sí, pero muy divertido para mí. Claro. Y lo disfrutaba y creo que también lo hacía bien, o sea, porque no es nada más contar la historia, porque te podrías pasar 3 horas contando la historia y que luego te vaya súper mal el examen. Era como, esta es la historia, estos eran los personajes, esto es lo que pasó, por esto es relevante, esto no sé qué, o sea, como procesada. Todos los exámenes contestados igual. Yo haciendo daños. La interpretación, sí, todo. Ay, qué bien, expliqué re bien, ¿entendés? todo. ¿De quién se copiaron? No necesariamente, no sé, me gustaba, disfrutaba. Claro. No, sí. Pero dar clases empecé hace 12 años. 12 años. Oye, y ya, been here ever since, sí. Qué padre. ¿Cuál es la clase que más te gusta dar? Historias y teorías. Lo preguntaba para el público. Yo ya sabía. ¿Cuál es la historia? Historia y teoría. Sí, deberíamos de hacer ese ejercicio de leer un libro y lo cuento en algún podcast. Sí. O leer en voz alta. Sí, qué bonito. También me gustan mucho las de proyectos y mi maestría fue en más bien diseño arquitectónico y me gusta ese ejercicio, pero el placer de una clase de historia, de teoría que te que te obliga a tú revisitar textos y volver, como darle la vuelta y la vuelta y la vuelta, es que se me hace, y el chisme de una clase de historia bien armada. Yo lo entendí hasta que empecé a dar clases teóricas. O sea, la historia es de lo que menos sé en la vida. Como que nunca me llamó la atención la historia. Y yo, permíteme. Permíteme tu libro de Guanajuato. Pero no sé, o sea, a mí me sueltas a hablar de la revolución industrial y su impacto en las ciudades y no me callas en 3 horas. Bueno, por eso es que es tu tema, es del tema que te interese. Ajá, pero aún así digo, ay, guacala la historia. O sea, para mí es como
sea, no digo guacala la historia, pero es como el medio para el fin. O, no sé, leer el libro de Saida Muchi sobre mujeres, casas y ciudades, también lo he repetido como 3 veces en la semana pasada, en esta semana. Denle otro libro a Shay. Sí, ya. No, Dame te otra queremos referencia. mucho, Saida. No, pero ese es una antología historiada, ¿sabes? No sé. O sea, Me te va a odiar entiendo. de que Para me digas ti, de su libro, pero para ti pero fue es- por todos los nombres, todos los proyectos, claro, todas las pero, cosas. Pero es un libro de historia, porque Claro. sí tiene además esa estructura temporal. Ujú. Y claro que eso, I crave por ese contenido, ¿no? O sea, saber de esa historia que alguna vez me contaron, que estaba incompleta, Ujú. como llenar vacíos de esa historia está súper padre, pero además porque me interesa mucho el tema de género, porque me interesa el tema urbano y la arquitectura, porque además no nada más habla de la biografía, sino también de lo que hicieron, y todo lo que hicieron sí se relaciona con a lo que yo me dedico. Entonces, sí, creo que sí, lo que dijiste, o sea, como o sea, sí, mientras sea historia de lo que me interesa, pero luego también digo, ay, la revolución industrial también es como que... ay, Digo, qué yo tampoco divertido. es que me ponga a leer historia de la evolución de las especies marinas en... Uy, leí un libro. Y vas a salir con eso. Uno de mis libros favoritos se llama El triunfo de las semillas. Ah, Es el de los divulgación cocos y científica. las semillas que vuelan y las semillas que... Ajá, ¿Ese? ajá. Sí. Es de divulgación científica sobre historia de las semillas. No es historia, trae un poco, pero es más, pues eso, como lo importante de las semillas En el mundo. y en el mundo de las plantas sobre todo, pero el mundo de las plantas como si fuéramos el mismo. No, si no estoy Ese es el de las mundo. personas, ellas viven en el de las En otro plantas, mundo. el de los microbios, Los mosquitos. esferas separadas. No, pero sí, entiendo. Estoy contigo, claro. O sea, me gusta la historia. Mis clases de historia y la arquitectura me gustaron mucho. A mí Sobre todo las también. que daba, voy a hacer name dropping. Las que daba Claudia Kiyama eran muy A mí no me dio buenas. clases. Ya, por poco, ¿eh? Pues sí, no, Porque no. no estamos muy lejos en generación. Pero esas sí me divertían mucho. Tenía que hacer así como un repaso de las 300 slides antes del examen, como para saber, como tener fresco todo, porque era un chorro, o sea, si eran de que 300 edificios en el examen final. O así. A ver, dime 100. No te creas. A lo mejor 50, te los voy a decir, pero algunos diría que este tenía que estar, a lo mejor, no porque me acuerde, sino porque es un edificio relevante en la historia, pero sí. Estaba dando una clase de historia del paisaje hace poco, y yo, madres, yo me acuerdo, esto lo estudié en historia, o sea, así como, no por el paisaje, sino por el edificio, pero sí, cosas como, Tuviste un flashback. ajá, y dije, yo sabía de esto, y claro que sé quién lo hizo, y yo, bueno, no me acuerdo ya, pero me resonaban un montón de cosas que aprendí en clase de historia, y sí se te quedan cosas. No, claro. Sí. Yo creí que no, o sea, como que me las memorizaba, no era de ese tipo de estudiante, nunca lo fui, más que para esas clases, o sea, sí era como, no hay otra manera, o sea, no hay manera de que aprendas sin memorizarme y si quieres que te ponga el nombre, la época y quién lo diseñó, ¿no? Pero eran clases padres, a pesar de Sin duda. Fíjate que he estado cerrando al límite un capítulo de la evolución de la educación en urbanismo. Y me voy por wormholes a planetas, a diferentes mundos, como dijiste ahorita. Y estaba en uno de educación en medicina. Y como una disciplina como medicina ha cambiado muy poquito cómo se forma a las y los médicos en los últimos 100 años. Hay como una base de... hay cosas que te tienes que memorizar, pero intentar que sean el mínimo. Desarrollar pensamiento científico, o sea, causa, consecuencia, la hipótesis, etcétera, solución de problemas, y no me acuerdo cuál era el tercer componente, experiencia práctica, mucho énfasis en la experiencia práctica, y un cuarto que se me hizo súper, lo ves en los médicos en la práctica, que es, no es suficiente la escuela, tienes que aprender y seguirte capacitando toda la vida. Se nota que les machacan esa idea de, no acaba aquí, mi reina, le sigues y le sigues y le sigues y le sigues siempre. Y me quedé, wow, eso está, todas las disciplinas lo necesitamos, pero no es como que desde el día 1 que llegas a la escuela te dicen, aquí no se acaba, tienes que seguir aprendiendo. Claro. Y no sé si es por no se te vaya a morir gente, pero
se me hizo que esa declaración es válida para todos. Yo podría creer que es porque hay mucha inversión en el avance de la ciencia, ¿no? O sea, me parece que sí podría ser un comentario más afín a disciplinas que están en constante actualización. En arquitectura, pues estudiamos más para atrás que para adelante, ¿no? O sea, como que hay muchas más tesis de cosas que buscan explicar el pasado o documentar el pasado, ¿no? Arquitectos muertos o edificios o periodos que ya terminaron, ¿no? De la historia. Y en las ciencias, más bien, tu objetivo es mejorar la forma de hacer las cosas, ¿no? La investigación está hacia allá. Acá a lo mejor en la práctica es donde buscas comprobar hipótesis, ¿no? O probar teorías o lo que sea, probar hipótesis. Entonces, a lo mejor es por eso. O sea, como que el mundo médico está en constante actualización. No sé si como la profesión de la arquitectura o del urbanismo estén también ahí, ¿no? A lo mejor del urbanismo más que de la arquitectura. Pero quizás por eso, pero estoy de acuerdo contigo en que debería suceder. O sea, hay... En todas las carreras. Sí, no, y no sé qué tanto, sí, también depende de dónde hemos estado nosotras, se mira mucho al pasado. Porque seguro que hay escuelas en las que todas las tesis son de biomateriales que se hacen como, no sé, como la gastronomía molecular, se deshace la casa o lo que tú quieras. Pero I don't know si eso es hacia el futuro, o sea, me hace como una ramificación. No sé. Sí, no tiene tanto que ver con la capacidad de mirar al pasado o al futuro, sino especialidades distintas. Sí. Intereses pero tiene distintos. sentido, o sea, es como buscar nuevas formas. A lo mejor es más bien que la medicina sí se ajusta a esos avances, ¿no? O sea, sí va cambiando. O sea, no sé, ya no te ponen chinches, ¿cómo se llama? Más Sanguijuelas. Sanguijuelas para que te saquen sangre, ¿no? Y eso era hace, ¿qué? ¿100 años? ¿100? ¿200? No sé. O sea, tú dices los sistemas constructivos y la arquitectura, urbanismo se tarda más en actualizarse. Se mueve lento. No se actualiza. O sea, No, sí se actualiza. Pero lento, pues. Lento. Sí. O sea, estos avances como en cutting edge technologies aplicados a materiales o a los procesos. No sé, hay impresoras 3D de casas, ¿no? O de concreto, pero pues seguimos teniendo albañiles y mampostería en la mayor parte de la porque sigue construcción. siendo prohibitivamente caro, ¿no? Claro. O sea, sigue, el impacto es... Sí. También, no sé, a lo mejor no subimos como un rabbit hole. No importa, pero síguele. Sí, también Dig estaba deeper. pensando en que me acordé no me acuerdo cuál es el porcentaje, pero del dato de el porcentaje de viviendas o de edificios construidos en el mundo o en México, en donde quieran, bueno, sobre todo en México, creo que el dato de México, que fueron diseñados por un arquitecto o arquitecta. Ah, súper bajo. Ajá. Entonces, como que nuestra profesión está muy ahí como... Pero es de las ¿no? que más, o sea, es popularísima porque hay un boom de la construcción. O sea, en general van en crecimiento los programas, Sí. la población estudiantil en arquitectura en México. Claro, pero si piensas en quién se atiende un problema de salud con alguien que no sea un doctor, y será, Sí, será sí, muy sí. bajo el porcentaje. Pues es por eso, porque es relativamente sencillo autoconstruir tu vivienda. Claro. Y porque visto la contracara hay una... No es O sea, no es nada más... como decía, ¿no? No es nada más la sencillez, es también, hay una alta capacidad técnica en el país. O sea, hay una alta capacidad resolutiva, digamos. Ya. La gente sabe construir. Y los materiales que se utilizan en este país para construir son distintos en distintas regiones y demás, pero en general son disponibles, no tan alto costo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Tiene su tema. Pero bueno, cerremos ese rabbit hole de la construcción. Me gusta. Sí. Todos deberían capacitarse continuamente en sus disciplinas. Pero está bien. ¿Y tú lo por ahí haces? está bien. ¿Tú? Claro, todo el tiempo. ¿Todo el tiempo tomas cursos? Todo el tiempo. ¿Cuál es el último que tomaste que te gustó mucho? No todo nada más el último. tiempo. Ay, no, pero ¿cuál disfrutaste hace poco? Ay, ¿cuál fue el último curso que tomé? Ni siquiera me acuerdo cuál fue el último que tomé. Pero bueno, recientes, últimos 6 años. Todo el tiempo. Ay, no lo sé. No sé, tú dime, mientras pienso.
No venía preparada para esta pregunta. Tomé uno de la Universidad de Toronto ya hace 2 años o algo así, que me gustó, se llamaba Gender Analytics for no sé qué impacto, Social Change o algo así. Y no era nada más como convenciéndote de, hacer análisis de los datos con perspectiva de género es muy importante porque en el mundo, o sea, esa era la intro y ya pasó. Pero luego te decía cómo hacer y te daba ejemplos prácticos de dónde había notado mucha mejoría por ese tipo de análisis. Y me gustó mucho eso, los ejemplos, los casos. Ya no me acuerdo de ninguno que pueda contar en este momento, pero sí. Yo creo que como abriste el panorama hasta, o bueno, como el time frame hasta 6 años, yo creo que el diplomado de género. El de la UNAM. Sí, el diplomado en relaciones de género. Lo hice hace 5 años, creo. Sí. No. ¿Por qué no haciendo una maestría y haciendo un diplomado al mismo tiempo? Sí, bien casual. Y empecé a dar clases. O sea, como que todo se en ese noviembre defendí la tesis, terminé el diplomado y ya estaba dando clases. Pero sí, creo que fue ese. O sea, estuvo padre porque no era de mi disciplina. O sea, era un diplomado en relaciones de género en el centro, ¿cómo es? De estudios de género, el CIEG. Ajá. CIEG. Centro de Investigación en Estudios de Género o algo así, de la UNAM. Entonces, me permitió entender, o sea, está estructurado como 9 módulos y te hablan desde como desde aspectos biológicos hasta masculinidades y violencia, ¿no? O sea, entonces abordaban un tema del que yo conocía como un poco de mayor superficialidad, tal vez, en detalle y en profundidad. O sea, el tipo de lecturas, el tipo de discusiones. Yo era la única arquitecta en el grupo. ¿En serio? Ajá. Qué rarísimo. ¿Qué crees que sea? Que ya en la facultad... Es que no es de la facultad de arquitectura. Sí, pero que esté instalado en la facultad de arquitectura. O sea, bueno, no sé. No sé, me parece extraño. ¿Cómo? Ni una. Pero no está en la facultad. No, yo lo sé, pero siendo una facultad grande, bueno, no sé por qué siento que somos el centro. Bueno, a lo mejor la de humanidades es más grande en la UNAM. Sí, no, sí, sin duda. Sé. Pero había más gente de, pues, sociología, antropología, derecho. ¿Pero eran muchas? ¿Poquitas? ¿Como 30? Ah, bueno, estaba chiquito el grupo. Es que no sé por qué me imagino un grupo masivo y dije, ¿la única arquitecta qué? Pero sí, de 30, pues claro que puede pasar. No es nada anormal. No. Y yo, bueno. No sé, me imaginé un grupo masivo. No, éramos Era un grupo. 30, 40, sí. Normal. Sí. Shay, ¿cuál es la clase que más te gusta dar? No el nombre de la clase, sino temas. O sea, proyectos, análisis. Proyectos. Tecnología, GIS. All the ¿Sí? way. Bueno, me gusta mucho enseñar QGIS también, o sea, geomática. ¿Sí? Enseñar cómo usar softwares me gusta. O sea, ese software, ¿no? Clases robotita. Sí, Proceso. Si me dijeran Revit, no, adiós. Pero soy una como problem solver, pues hoy ando muy pocha, pero me gusta mucho ayudarles a resolver problemas y en los softwares es bien claro el problema. O sea, obviamente son problemas más técnicos a veces, o a veces quieren hacer algo y no saben cómo hacerlo, entonces deducir cuál es el proceso para llegar a ese resultado está padre. Obviamente primero proyectos, porque también es problem solving, pero de proyectos urbanos y de la ciudad, eso me gusta mucho. Pero yo creo que serían esas dos son las que más me gustan. A mí, por ejemplo, de esas clases y de esas cosas, o sea, de ese proceso de ayudarles a resolver un problema, lo que más me gusta es la variable que se aproxima a lo que quieres hacer. O sea, como, es que yo quisiera saber cómo medir la caminabilidad, proximidad, violencia, lo que tú quieras. Y es, bueno, querías medir impacto naturaleza, bueno, puedes contar árboles, o puedes usar el NDVI, o puedes tomar una cuadra y luego decir el 25% de las cuadras, pero como decir... Como es diseño metodológico, ¿no? Sí, o sea, pero sobre todo abrir el panorama de decir, no hay una única respuesta, ¿cómo la quieres responder? Claro. Porque puedes decir, así se mostró la renaturalización, y tú escoges, es medir copas de árboles, o medir metros cuadrados de área verde, o medir proximidad al área verde, o sea, tú decides, y luego la pregunta no solo es, ¿qué sería lo ideal?, sino, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es más rápido de hacer? ¿Qué es más práctico de hacer? ¿Qué es viable hacer? ¿Qué es, o sea, todo eso. Y como, no es que me estás pidiendo que mida 25 árboles por no sé qué, por cada... No, tú me dices cómo.
¿Qué quieres medir? ¿Qué quieres medir y qué puedes medir? Esa parte me gusta. Sí. Di una clase con Nat también, le doy muchas clases con Nat, me encanta. Y Nat, suéltame. Suéltame, papá. No, claro que no. Nat, contesta aquí abajo. Ponen comentarios. Sí. Ponen comentarios y ya te quieres despedir de mí. Si quieres que te suelte. No, dimos una clase en la maestría y creo que ha sido mi experiencia más robusta, quizá, acompañando investigación. Y eso me gustó mucho también. O sea, como pensar, ¿sabes? Como debatir sobre las ideas. Hubo un proyecto en el que dije, o sea, de todo el grupo hubo uno donde dije, híjole, o sea, no está tan straightforward qué hacer. A lo mejor porque es de los temas que menos sabía, puede ser. Pero también como tenía más complejidad, tenía como otras formas, no sé, o sea, tenía que ver como con la industria en una ciudad industrial, ¿no? O sea, como el impacto urbano y qué hacemos con ese tipo de equipamiento y sobre todo con el desarrollo urbano vinculado a ese tipo de equipamiento, ¿no? O sea, hay unas demandas muy claras de la industria. Y sí piensas, bueno, pues cambia la industria, ¿no? O sea, pero, no sé, fue de los proyectos que me metió a lo mejor en más debates personales, ¿no? Como de hacia dónde o... Sí, como hacia dónde avanzar. A lo mejor el endgame estaba claro, pero ¿qué hacemos mañana, no? O sea, ¿qué hacemos en en esta primera etapa de transición hacia cambiar el paradigma de la industria, ¿no? Pero sí, como que el acompañar investigación también me gustó. A mí también me gusta. Lo he hecho muy poco. Yo también, o sea, relativamente poco, más desde la obtención del doctorado acompañando tesis. Ayer justo fue el seminario de doctorado de la UNI, de la Autónoma de Nuevo León, y me tocó ver las presentaciones. Disfruto un montón ver así cápsulas de 15 minutos de un proyecto y cómo va avanzando, porque además es pues ir cada semestre. Claro. Y decir, no, esta persona está bien perdida, o esta persona, wow, de un semestre a otro ya se ve súper claro y hay hallazgos bien interesantes. Pero es como, te das una mañana o te das un par de horas y te enteras de 4 o 5 cosas a mí me gusta. Yo no podría. O sea, pero esas no son tesis que estoy acompañando una. Claro. Pero esas no me dan ganas de meterme a la cancha. O sea, es como no puedo ver partidos de voleibol porque, o sea, sí puedo, pero después de haber jugado, ¿sabes? O sea, como, no sé, prefiero jugar que verlo. Lo mismo, como, yo me lo tomo como así, cápsulas culturales. Claro, bueno. Divulgación. Sí, ¿no? pues sí. Está padre. Sí. Bueno, vamos cerrando. Ok. ¿Cuál, para ti, a ver, ¿qué te puedo preguntar? Andas muy en modo entrevista. Sí, a ver. ¿Cómo se ve para ti que lograste un buen proceso de enseñanza-aprendizaje? Y cosas varias, no tiene que ser una única manera, ¿no? Pero ¿cómo lo notas? Evidentemente el entregable es uno de ellos. O sea, que digas, esta gente no sabe dibujar una línea y terminó con una propuesta de diseño bien representada, ¿no? O sea, al nivel al que lo estás enseñando. Esa es una que se hace más directa. Pero creo que no es tanto el resultado, sino el proceso. O sea, cuando notas que les interesa genuinamente tu clase. Eso está... O sea, no tu clase, me refiero cuando te paras a dar clase, no. O sea, sino la clase. O sea, interés y motivación. Ajá. O sea, el ver eso me dice que estoy haciendo un buen jale. A lo mejor, no sé si están aprendiendo de fondo el tema o la materia, pero también creo que el rol no está en llevarles contenido, no en esta época. O sea, el contenido está ahí. Creo que va a sonar como bien repetitivo, como obvio, pero sí lo entiendo ahora, sí. O sea, el desarrollar la competencia, ¿no? Y no el que sepan más cosas. Eso se me hace... No sé, o sea, he tenido clases como que empiezan súper fuerte, o sea, no fuerte, como súper duro el grupo, distraído, como... O sea, hay como... Pues también esta dinámica de la inmediatez y del span of attention que está muy bajo. Entonces, lograr que haya preguntas en una clase teórica, lograr que
que tengan opiniones, lograr que se acerquen después, o sea, que quieran seguir sabiendo más de las cosas. O sea, creo que eso, sobre todo en las clases que son un poco más teóricas, también lo demuestra. O sea, como que se interesen por aprender, ¿no? O sea, hay gente que ya está interesada en aprender. Con ellas, yo creo que se salgan de la zona de confort es lo que más me gusta hacer. O sea, como, sí, pero pues eso es lo fácil, ¿no? O sea, como que hay estudiantes que están acostumbrados a que les salgan bien las cosas, ¿sabes? Entonces, me gusta retarles y ver qué pasa cuando... O sea, porque a veces el reto promedio, la actividad promedio, la resuelven muy rápido, ¿no? O muy fácil, no representa un reto, ¿no? Entonces, como el ir más allá de las posibilidades, más no de las posibilidades, sino como de la zona de confort, con esta gente que está muy acostumbrada a que lo sepa todo y le salga bien. Y luego, pues, con estas otras personas que no necesariamente están en ese lugar, yo creo que sí es como que desarrollan este interés por aprender, aunque sea de una sola cosa, ¿no? O de todo lo que dijiste les interesó lo que tú traías como secundario, ¿no? No importa, o sea, como creo que es más importante que recuperen el interés o que pierdan como este numbness cognitivo, mental, de pensamiento, que al contenido que pueden encontrar en cualquier lado ya, ¿no? No sé. Agree, parcial. Esto último, sí creo que el mundo dice como ya no es relevante dar contenido en un mundo en el que ahí está todo el contenido. Pero hay cada vez tanto contenido que la curaduría de contenido también se me hace un aporte bueno. Claro. ¿Qué Porque lo haces? ¿cómo sé que no sé si desconozco hasta los términos más básicos? Entonces, como a lo mejor no es dar ya todo el contenido, sino busca esto. Por lo menos hacer como pautas de búsqueda de temas, de tal. Eso es importante. Claro, sí, no digo no enseñarles contenido, sino más bien, claro, o sea, ese es como el medio. Pero muchas veces me parece que las clases sean como si fuera el fin. O sea, darte este contenido es el fin de mi clase. Y no. Para mí es el medio, y claro que el contenido que les llevo será, pues, lo acotado, lo filtrado, lo curado de lo que existe. Pero incluso yo creo que eso puede quedarse obsoleto, ¿no? O sea, claro. Y eso también es como un sesgo, ¿no? Un punto de vista tuyo como profe, ¿no? O de lo que tú conoces. O sea, creo que eso es más flexible que lo otro, ¿no? O sea, podría estar enseñando este contenido, pero también podría estar enseñando este otro, que podría ser igual de bueno. También creo que en el formato en el que, de las clases que doy, siempre me quedo con ganas de enseñarles más contenido, ¿sabes? O sea, no alcanza el tiempo, y aún así es un chorro de tiempo. Entonces creo que es más difícil, por ejemplo, o sea, medirlo desde el contenido, pues. Pero sin duda coincido contigo en que eso es lo que se necesita, ¿no? El filtrado, la selección, etc. Pero está bonito enseñar, ¿no? Claro, a mí me gusta mucho. De lo último que he enseñado ha sido también contigo, nuestros cursos de QGIS. Ay, sí, padres. qué bonito. Lo hemos hecho este año. Ya ni sucederá. No, bueno, este año no, porque voy a tener una intervención médica mayúscula. Pero, muy bien. pero pronto, 2025. Sí, necesitamos ya el intermedio. Pero está padre. Me gusta enseñar y aprender. Tú pregúntame algo para cerrar. Muy bien. Me gusta. Entrevístame. De que ya no me gustó ser la entrevistada, ahora quiero ser la entrevistada. Sí. Muy bien. Lista para ser entrevistada. Muy bien. A ver, una pregunta. Te preguntaría, ¿qué crees que es lo más importante que tendríamos que estarle enseñando a la generación que hoy está en la universidad? Puedes acotarlo a arquitectura y urbanismo, pero también no. O sea, puede ser un tema más de generación, del tiempo en el que estamos viviendo, o de nuestras disciplinas. Me parece muy relevante, dado tu rol actual. Una actitud que formarse es responsabilidad de ellos y ellas. O sea, como corresponsabilizarlos o responsabilizarles completamente de su proceso de aprendizaje. Es decir, se deposita en ti como universidad una confianza, pero es muy limitado lo que puedes hacer
si esa persona no se adueña del proceso y no está motivada en ese proceso y no lo quiere, o sea, y además lo puede querer, pero no saber por dónde entrarle. Entonces, como esa responsabilidad. Tú eres la persona que va a vivir tu vida y a ti te toca sacar el máximo provecho de cualquier oportunidad de aprender. Y eso no necesariamente es como llegan a la universidad, porque no necesariamente ha sido la experiencia de su proceso de enseñanza-aprendizaje, que suele estar bastante más normado y controlado en etapas más tempranas. No en todas las escuelas, no en todos lados, pero sí. Entonces es difícil también, ya en una edad adulta, decir, tú haz. Es que es esta transición, ¿no? O sea, llegan de prepa, ¿no? Pero quien llega así, quien ya llega con ese, yo busco, yo no sé qué, yo resuelvo, corre con la plataforma que es la universidad. Sí, eso me parece muy clave. Y no en todos lados sea, pero cuando sea es bellísimo. Claro. Que quizá es un tema que debería empezar mucho antes de la universidad, ¿no? O sea... Y empieza. Hay que darle crédito a los preescolares y las escuelas primarias y secundarias y prepas que lo hacen súper bien. Claro, sí. Y hasta, diría, la educación pública en muchos países también se encamina hacia allá, como un modelo más autogestionado, constructivista, adaptativo, flexible, todo esto está también ahí, están todos los niveles. Qué bonito, me gusta. Pero mil cosas, a pensar críticamente, antes futuras o flexibles, a no sé qué, o sea, hay mucho. Pero bueno, todo en el mundo como de las actitudes, ¿no? Sí, pensaría que una actitud es mucho más importante que un buen contenido, que un buen profesor o profesora, que todo lo demás, con una buena actitud se resuelve. Sí. Pues eso, me gustó. ¡Qué gusto! A mí también, qué bonito. Sí. Dame clases de algo. Muy bien, de voleibol. No, gracias. Voy a faltar el primer día y el segundo y el tercero y el cuarto. No te creas, sí debería de aprender. No, voy a buscar otra cosa. A lo mejor sí me aviento así. Dame clases de cocina. Va. Ok. Comida árabe. Ya. Ya está. Sí. La próxima. Nos grabamos. El siguiente podcast. Comiendo. Nosotros mientras cocinamos. Sí. Bueno, ya está. Oh, qué rico. Bueno, pues nada, un placer. Perdón por nunca verles a la cara. No importa. Así es esto, nunca les vemos a la cara. Ya sé. Solo el setting estuvo más bonito. Ay, gracias. Bueno, nada. Ya está. Aquí paramos y nos vemos a la próxima. Síganos, suscríbanse. Chao.